Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Hola amigos, shalom, shalom a cada uno de ustedes, pidiendo al Eterno que Él sea su protector, su guardador, su proveedor y sobre todo su salvador. Esa palabra tan amplia donde Dios quiere que podamos volver a esa imagen y semejanza que hemos perdido por la transgresión del hombre. Y queremos continuar y ya hoy terminar con el tema acerca de Emuná, de la fe, la importancia de mantener la fe, algo que se ha estado perdiendo, algo que hoy no vemos en las sociedades, inclusive en las sociedades que se dicen ser creyentes en Dios. Tenemos un engaño a veces emocional o mental, donde decimos que creemos en Dios, pero es algo lejano para nosotros. Dios es algo inalcanzable, algo que está por ahí arriba, pero que no tiene algo que ver o no tiene que ver con mi vida, con mi presente, con mi pasado, con mi futuro. Y esa es una gran equivocación cuando nosotros nos desviamos de la realidad, de la verdad del eterno. Cuando seguimos a Dios a través de un ritualismo religioso y no por fe. Hemos visto que uno de los mayores ejemplos de fe que Dios nos dejó en la Torá es Abraham, el padre de la fe, fue llamado el padre de la fe, que él le creyó a Dios y fue justificado sin obras, sin haber hecho absolutamente nada. Dios es como que lo transformó, inclusive le cambió el nombre de Padre enaltecido a Padre de multitudes o de muchedumbre de gente, como Dios le prometió, cuando en realidad él no tenía hijos y Sara, su esposa, era estéril y ya ambos de muy avanzada edad. Pero ellos le creyeron, la fe de poder ver las cosas que no estaba visible, pero ellos la creyeron. Era una certeza, una convicción, una sustancia, emuná, que Dios iba a hacer lo que estaba prometiendo. Y así fue como nació Isaac. Y nosotros debemos tener esa calidad de fe o entender lo que es la fe para poder vivir aún en este tiempo tan tecnológico, de tanta modernidad, de tanto avance en la ciencia, que nos van un poco haciendo perder la fe en un Dios creador del cielo y de la tierra, y que es posible tener una relación, un acercamiento, llegar hasta su trono para bendecirle, para adorarle, para entregar nuestras vidas, para ser alumbrados, recibir sabiduría, recibir sanidad, salvación, restauración, poder sentir las fuerzas, la vida en abundancia que solamente Él puede dar, porque Él es el autor de la vida. Y hoy quiero centrarme en una persona, en una mujer común y corriente, entre comillas, ¿no? Podríamos decir, porque claro, nosotros a veces decimos, bueno, pero es Abraham, bueno, pero era el rey David, bueno, pero era un personaje extraordinario en las Escrituras, porque nos cansaríamos, ¿no?, de hablar de tantos que están escritos que por la fe hicieron prodigios, maravillas, milagros, lograron cosas inalcanzables, porque no eran ellos, sino que era Dios a través de ellos, porque le habían creído. Y hoy quiero detenerme en un principio
que le podríamos llamar así, de la fe, que es acerca de la obediencia. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, transgredieron el mandamiento del Eterno, cuando Dios le dijo que pueden hacer de todo, comer de todo, multiplíquense, enseñoréense, sean libres, disfruten de la vida del huerto del Edén, del jardín de lo que yo he creado. Dios se paseaba con ellos. La transgresión que ellos cometieron fue de no creer a Dios, que si comían de ese fruto iban a morir. Y es ahí donde la serpiente astuta los engaña y comen. A veces la falta de fe nos deja vulnerable al engaño que la serpiente astuta nos pone delante, y nosotros transgredimos sin obedecer lo que Dios nos había hablado. Es importante que lo tome en cuenta y que lo guarde en el corazón, que pueda hablarlo con el Eterno, que pueda tener esta libertad de leer las Escrituras e ir conociendo el porqué de la vida, el por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y aquí vemos a una mujer. Vamos a leer el segundo libro de los Reyes, que en el Tanaj es un solo libro de los Reyes, pero en la mayoría de los escritos hoy tenemos, o en sus casas tienen las escrituras las más populares, que tienen Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas de los Reyes, Segunda de Crónicas, etc. Vamos a leer el segundo libro, o el Reyes, el capítulo 4, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7, donde encontramos la historia de una mujer, madre y viuda de un profeta, de alguien que estaba en la escuela de los profetas con el profeta Eliseo, preparándose, sirviendo al Eterno, orando, teniendo ese crecimiento, ese desarrollo como profeta para Israel, con el gran maestro profeta Eliseo, que fue el sucesor del profeta Elías. El profeta Eliseo hizo muchos milagros, muchas señales para el pueblo de Israel, más que el profeta Elías. Pero el profeta Elías fue mucho más contundente en la demostración o la manifestación del poder de Dios, de la autoridad de Dios, de la soberanía de Dios, de la santidad de Dios para con el pueblo de Israel, que se había apartado detrás de los Baales, de los dioses de las naciones que ellos mismos, el pueblo de Israel, echó por mano de Dios para tomar la tierra que Dios les había prometido. Y aquí encontramos Segunda de Reyes 4, verso 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó al profeta Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, murió, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Hashem, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en la casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté se llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme aún otras más vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces terminó el aceite. Vino ella luego y le contó al profeta Eliseo, y el cual él le dijo: ve
y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que sobró. Esto es muy particular, porque primero que nada, a veces pensamos que porque creemos en Adonai, porque somos temerosos del Eterno, todo nos va a ir color de rosa. Pero no es así. Aquí vemos a una mujer que el marido era de los hijos de los profetas, preparándose para ser profeta en Israel, temeroso de Dios, y sin embargo murió y dejó una deuda, y en aquel entonces, si usted no tenía para pagar la deuda, sus hijos eran llevados como esclavos sirvientes de sus acreedores en parte de pago de esa deuda. Y sobre todo una mujer de aquel momento no tenía muchas alternativas para conseguir trabajo, para superarse en la vida, para acumular riquezas para poder pagar a los acreedores. O sea, ella sabía que los acreedores se iban a llevar a algunos de sus hijos para trabajar para ellos, o sea, los iba a perder. Entonces, en ese sentimiento, en esa encrucijada de la vida, que uno piensa, pero ¿cómo? Si yo servía a Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Que yo soy temeroso de Dios, que yo oro, que yo cumplo, que yo hago. Entonces ella acude al profeta diciéndole, mira, ¿no? Como un poco más echándole la culpa al profeta, o buscando una solución en el profeta, diciendo tu siervo, porque servía al profeta Eliseos, el esposo de esta mujer, era temeroso de Dios y él ha muerto y han venido los acreedores. Y el profeta le dice, ¿y yo qué puedo hacer? Ahí el punto es, la fe no debe estar puesta en un hombre, en un coanín, los sacerdotes, o en un rabino, o en el hombre que trae la palabra, que enseña, o sea un sirviente de Hashem, un mensajero del Eterno. No debe estar puesta la fe en un hombre, y esto también tiene que a nosotros darnos sabiduría, inteligencia, cuando nosotros a veces depositamos la confianza en los hombres o en un político, un gobernante que nos va a solucionar los problemas de la vida. El hombre miente, el hombre puede engañar, el hombre hoy confiesa algo, promete algo y mañana se arrepiente y lo cambia y no lo cumple. Dios no es así. Por lo tanto, aquí el profeta le dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes a mano? ¿Qué tienes para pagar a los acreedores? No, y no tengo nada, solamente una vasija de aceite. O sea, no es nada en comparación con lo que tengo que pagar. Entonces el profeta le dice, ve, comienza a pedir vasijas vacías a tus vecinos y comienza a echar ese aceite que tienes a esas vasijas. Algo increíble, algo que suena hoy, porque así somos hoy, porque no tenemos fe. Si alguien nos dice que haga tal cosa, decimos, no, pero esto es una estupidez, yo vengo a él para que me ayude, para que levante una colecta, que hable con los otros profetas, que hagamos, no sé, una vaquita, como a veces se dice, no juntemos algo de dinero, hagamos una rifa, vendamos algo, hacemos algo que nos ayuden, que el profeta mueva a los demás alumnos de la escuela de profetas, compañeros de mi esposo, y bueno, que nos ayuden y nos paguen la deuda. Es lo que tal vez nosotros haríamos, y la mujer tal vez buscaba eso del profeta. Por eso el profeta le dice, yo no tengo nada, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes? ¿Qué hay en ti? ¿Qué tienes tú? Que Dios pueda multiplicarlo, que Dios pueda darte estrategia, sabiduría, y pueda darte una prosperidad, una bendición abundante, porque Dios no bendice en lo justo limitadamente, sino que Él es amplio
cumplió. Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos o creemos, porque Dios hace las cosas en abundancia. Y es lo que aquí el profeta le dice: bueno, toma prestada, pero decir, ¿cómo va a ser que el aceite entre en todas estas vasijas si es una sola vasija? Y ahí está el milagro de la fe y en la obediencia, ¿no? La fe acompañada de obediencia. Le creyó al profeta, le creyó que Dios puede hacer un milagro, aunque yo pueda ver que las circunstancias me estén diciendo lo contrario. Y ahí está la obediencia. Ella podría haber dicho, no, pero el profeta está loco, me voy, no sé qué voy a hacer, voy a perder a mis hijos. Pero le creyó y fue obediente y lo hizo y comenzó a llenar las otras vasijas que le habían prestado, y luego que no tenía más vasijas cesó el aceite. O sea, ella podía haber hecho mucho más y tenía más vasijas. Ese es el milagro que Dios hace, esa es la provisión que Dios hace cuando le creemos y que Él es un Dios grande y su grandeza es inescrutable. Dios que llama a las cosas que no son, que no se ven, como si estuvieran allí. Ese es nuestro Dios y esa es la fe que nosotros debemos cultivar en nosotros. Aquí vemos que se le llenaron todas las vasijas que tenía y el profeta le dice, bueno, vende todo lo que tienes, paga a tus acreedores y vive con lo que sobró. O sea, Dios no le dio hasta que pagó la deuda. Listo. ¿Y ahora con qué vivo? Sino que Dios da abundantemente. Esa es la misericordia, el amor, la fidelidad de nuestro Dios, de Eloheinu, y ahí nosotros debemos depositar nuestra confianza y nuestra fe. Nos estamos perdiendo grandes y maravillosas bendiciones de Dios por razonar, por cuestionar a Dios, por dudar, por no creer, por mantener un espíritu escéptico, incrédulo, materialista. Nos perdemos de mucho, porque a veces nos encasillamos en una religión. Aquí el profeta no le dijo, bueno, en algo malo andaba tu esposo, o algo malo habrá hecho para que le pasen estas cosas. No la criticó, no la condenó, no la juzgó, sino que le dio una solución de parte del Eterno como profeta, como mensajero de Hashem. Y ella obedeció y Dios cumplió su promesa que iba a ser bendecida. Porque Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Y esto me hace acordar cuando Yeshua, unos días previos a Pesaj, multitudes le seguían, mucha gente, y él tuvo compasión de la gente. Y le dijo a sus seguidores, a sus discípulos que tenía ahí, a sus alumnos al lado de él, dice, denle de comer. Y claro, él dice, pero que estamos todos locos, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? ¿De dónde vamos a sacar alimentos? Y me gusta lo que Juan relata, lo pueden buscar a Juan en el capítulo 6, versos 4 al 13, donde Yeshua los prueba, les dice, pero no tenemos tanto, no alcanzarían el salario de 2 meses, no alcanzaría para comprar tanto alimento para toda esta gente. Dios vio el corazón de fidelidad, de hambre, de la gente que quería escucharlo, que quería oírle, que quería aprender de él, recibir de él, porque él había sanado a muchos allí, muchos que estaban paralíticos, muchos cojos, muchos ciegos. Ellos habían experimentado la bondad, la gracia, el poder de Dios por medio de Yeshua en ese momento y estaban expectantes en las enseñanzas, pero claro, ya hacía 3 días que estaban allí y no habían comido nada, y Dios allí en su misericordia manifestado en Yeshua dice, yo no los puedo enviar a sus casas así.
les voy a proveer. Entonces aparece Andrés, que le dice, hay un muchacho que tiene 3 panes, creo, 3 panes, 5 panes y 2 peces. Dice, pero ¿qué es esto frente a todo esto? Bueno, Yeshua dice, bueno, démelo, hagan que la gente se recueste. Yeshua da gracias al Padre y comienza a repartir esos pocos panes, ¿no? 5 panes de cebada, ni siquiera eran panes de trigo, de cebada, eran panes de gente del pueblo, no era un pan rico, ¿no? Un pan de ricos, sino que eran 5 panes de cebada que tenía un muchacho que seguramente tenía en su bolsa y 2 pececillos para comer, y los repartió y dice que se lo entregó a todos y todos comieron y sobraron 12 cestas de esos alimentos. Fueron más de 5.000 personas que fueron alimentadas. En las manos de Dios lo poco hace mucho. Y esto es un ejemplo de que Dios está viendo y tiene interés en nuestras necesidades, en aquellas que decimos nosotros, no, que voy a molestar a Dios, no, que a Dios no le interesa, no, que a Dios le interesa todos los detalles de nuestras vidas. Pero tenemos que tener fe. Yeshua dijo, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Mira a su alrededor. ¿Hay fe en la gente hoy? Usted mismo, como yo también a veces me pregunto, ¿tengo fe realmente? ¿Tengo fe? ¿Creo realmente que Dios puede hacer lo que dijo que puede hacer? ¿O me limito solamente a creer en Él? ¿A hacer las cosas que mejor pueda para agradarle? Pero a Dios le agrada cuando le creemos, que creemos que Él realmente es real, que Él existe, que es poderoso, creador del cielo y de la tierra, que Él me creó a su imagen y su semejanza, y sobre todo que Él es galardonador, que recompensa, que premia a los que le buscan. Esa es la fe que debemos nosotros cultivar en nuestras vidas. Comience a alimentar esa fe leyendo las palabras, las promesas que el Eterno ha dejado escritas para usted, para mí, para su pueblo. Crea que Él es y que Él premia a los que le buscan y que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, así como fue con esta viuda, que Dios fue mucho más abundantemente de lo que ella necesitaba. Ese es nuestro Dios, ese es Eloheinu. A ese Dios es el que nosotros debemos creer, seguir y oír, escuchar su voz, estar atentos a sus palabras como una oveja que oye la voz de su pastor y le sigue. Hashem es mi pastor, nada me faltará. Yo oigo la voz del pastor y le sigo. Bueno, hay que comenzar a limpiarse los oídos para comenzar a oír, creerle y hacer que esa fe crezca y se aumente y siga aumentando y dé frutos para que Hashem, el Eterno, su Dios, mi Dios, el Dios de Israel, el Dios creador de todas las cosas, sea exaltado, glorificado, creído y conocido en usted, en su familia, en sus vecinos. Que Hashem le bendiga, le guarde, le proteja y haga resplandecer su rostro sobre usted y su familia, y que la paz, el shalom del Eterno repose en su corazón y en su hogar. Shabbat Shalom.